Y un honor estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Recuerdo al hermano, su pastor, el hermano, cuando me dice y me invita a predicar, yo acepto con mucho gusto la predicación, la parte, y me acuerdo que me fui y no pusimos fecha, lo dejamos como al aire, ¿no? Y luego nos veíamos y él me recordaba, ¿vas a ir a predicar a la iglesia? Y yo, sí, cuando guste. Y un día le pusimos fecha y yo retorno a mi hogar y por la tarde, eso fue como una mañana, y por la tarde me llama y me dice, te toca predicar, te dije que era el 16 de octubre, es el aniversario de la iglesia. Y ya yo estaba intimidado de la primera vez, entonces le añade, ¿no?, el aniversario. Pero para la gloria de Dios he estado gozoso de venir con ustedes a compartir este día. A estar juntos y alabar al Señor. El Salmo 133 dice así, y quiero comenzar con él porque es importante que lo meditemos. El Salmo 133 lee así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Y eso precisamente es lo que hacemos nosotros hoy. Estamos habitando juntos en armonía. Porque me voy a dirigir en este momento a la iglesia, a aquellos hermanos que han conocido al Señor y que han estado siguiendo. Acaban de leer que el pastor le enseñó a su hija en Lucas 9. Niégate a ti mismo, carga tu cruz cada día y sígueme. Escuchen esa última palabra, sígueme. Porque la vida del cristiano no es un evento, no es un momento en la historia donde tú te arrodillaste delante del Señor y luego se acabó. Te vas para tu casa y continúas la vida como la vivías antes. Hay que seguir. Es un evento de vida, nos toma y nos cuesta todo. Porque a quien seguimos le costó todo. Yo quisiera, hay un himno, uno de mis favoritos que nosotros cantamos en mi iglesia. Traje mi himnario para compartirlo con ustedes. A lo mejor se lo saben, pero esta mañana fue que lo leí. Esta mañana fue que vino a mi corazón compartirlo. Y el himno se llama así, porque de nuevo, el llamado es a seguirlo. Por lo tanto, es un camino que tenemos que caminar. Así dice este himno, se titula Firmes y Adelante. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévete, potente iglesia de Dios. De los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Ustedes llevan caminando 31 años con el Señor como iglesia. Ustedes están celebrando hoy esos 31 años. Pero que quede claro en sus corazones, no están celebrando estas 4 paredes, no están celebrando
la justicia social que han podido llevar a cabo a lo mejor en esos 31 años donde han amparado al pobre y al necesitado, donde han salido a la calle a hacer buenas obras. No están celebrando venir aquí y escuchar, estar juntos. Eso es parte. Pero hoy están celebrando al Señor. Ustedes recientemente, y por la gracia de Dios viene esto a mi conocimiento en esta semana, han estado escuchando una serie del pastor del gran Yo Soy, así la titula. Y escucharon sobre Juan 15, donde el Señor en el versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que está en mí y yo en él, mucho fruto dará. Ustedes están celebrando 31 años de estar en Él y Él en ustedes, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo llevo 4 años, llegando a 5, sirviéndole al Señor. Y yo he visto el fruto de esta iglesia en mi vida. Por eso yo vengo con gozo delante de ustedes, porque me han ayudado a mí a crecer en el camino siguiendo al Señor. Se ha visto el fruto de esta iglesia en la mía, donde yo me congrego. Y digo la mía en términos, ¿verdad? Porque la iglesia es una, lo acabamos de decir. Nosotros simplemente somos una representación local de Ponce aquí en Betel, representando a la única y verdadera iglesia del Dios viviente, compuesta por cada uno de los creyentes en Él, aquellos que están en Él y Él en ustedes, que dan y producen fruto para la gloria de Dios. Porque eso es lo maravilloso de los frutos. Los frutos le dan gloria a Dios y no a la iglesia. Mi padre tiene una finca en Adjuntas y cuando la compró la primera vez, la compró recientemente porque se retiró de juez. Y fue y compró la finca, pero estaba un poco perdida y me lleva. Él muy emocionado y entusiasmado con ella, porque decía que tenía muchos frutos, que tenía muchos árboles que producían frutos. Yo llego a la finca con mi esposa y mi hijo, y me acuerdo cómo ahora llegar allí Adjuntas, en una montaña bien alta, llena de vegetación, y yo mirar y decir, pero ¿dónde están los frutos? Lo que veo es un chojo de árboles verdes y matas verdes y hojas verdes. Veo la verdura, hermoso que está. Pues, pero nada, me voy. Y como a los meses me vuelve y me invita y yo regreso con mi familia. Ahora a una vista completamente distinta. No solamente yo podía apreciar la verdura del bosque y del monte, sino se veían colores anaranjados y amarillo y rojo cuando los árboles dieron fruta. Y mi expresión, lo único que yo pude hacer en ese momento fue decir, ¡wow! Porque esos frutos le daban gloria a Dios. Los frutos son para embellecerlo a Él. Y eso es lo que ustedes llevan haciendo por 31 años en Él. Y a Él es que estamos celebrando en esta mañana. Y ahora quiero un poquito motivarlos para que cojamos fuerzas. Como decía el pastor, hoy es un día de renovar fuerzas, de coger ánimos, de los que han dejado de venir, que hoy agarren y se agarren del Señor y se injerten en Él, porque Él se injerta en vosotros. Hoy es ese día y el camino, como dije al principio, es de seguirlo a Él. Hay un relato que quiero compartir con ustedes de un libro anglosajón, antiguo, viejo, de ese inglés pesado. Lo compartí con el pastor los otros días. Se titula The Princess and the Goblin. Por George MacDonald. MacDonald es el autor. Fue escrito en el 1865 o 85, si mi memoria no me falla. Pero esto es lo que pasa en ese relato. Es un libro infantil. Aunque el autor es cristiano y siempre empuja ahí, como C.S. Lewis, los que conozcan a C.S. Lewis, hace en sus escritos. Pues, esta es la historia. Una jovencita vive en un castillo hermoso, precioso.
Pero por las noches, cuando ella se acuesta a dormir, los goblins son unos monstruitos que viven en el reino. Viven en cuevas, escondidas en el reino, y por la noche salen a robar y a llevarse lo que puedan. También les gusta porque se nutren de asustar a las personas, especialmente a los niños. Y esta niña princesa que vive en el castillo, por las noches le salen y la asustan, la molestan muchísimo. Y ella duerme espantada cada noche. Mas sin embargo, un día caminando ella por el castillo, se encuentra con una puerta mágica. Una puerta que no estaba antes, que cuando ella la abre, sube unas escaleras y llega al ático del castillo. Y allí en el ático encuentra a una mujer hermosa, con el pelo rubio, largo, precioso, blanca, de ojos azules, jovencita, tierna, dulce, amorosa. Y ella llega y le pregunta, ¿quién tú eres? Y ella le dice, yo soy tu bisabuela. ¿Qué te sucede, hija? Y la nena le cuenta, cuando yo me acuesto a dormir, los goblins salen y me asustan. Yo no puedo dormir, a veces estoy semanas sin dormir. ¿Tienes alguna solución? ¿Me puedes ayudar? Y la bisabuela le dice, toma este cordón, llévatelo a la cama. Y cuando vengan los goblins y te dé miedo, coge la punta del cordón y síguelo, que al otro lado me vas a encontrar a mí. Y la nena muy contenta se fue, se acostó a dormir esa noche y llegaron los goblins. Y lo primero que hizo la niña fue agarrar el cordón, esperando que alarlo inmediatamente y llegara a su abuela, a su bisabuela. Pero para su sorpresa, cuando aló el cordón, salió afuera del castillo. Y ella un poco asustada dice, pero es de noche, estoy afuera sola. Y sigue alando el cordón porque estaba confiando en la promesa de que si sigo alando el cordón voy a llegar a mi abuela. Pues ella sigue alando el cordón y llega entonces al borde del bosque. Y se asusta aún más porque sabe que en el bosque es donde están los goblins. Y sigue alando el cordón y entra a las cuevas de los goblins. Ya ella aterrada, sin saber qué hacer, se tira al piso a llorar. Y se le ocurre y dice, yo no puedo seguir, estoy en la cueva de los goblins, ahora sí que me metí en un lío. Voy a ir para atrás, voy a coger el hilo y voy a regresar a mi cuarto. Y cuando lo intenta, el hilo desaparece. No había otra opción. O continuaba con el hilo a seguirlo hasta el final, o se quedaba perdida en los goblins. Ella entonces decide a seguir con el hilo. Y así sigue con el hilo aterrada, pasando por prueba y prueba, entrando a la cueva aún más profundo. Hasta que al final, después de haber combatido todo lo que se le vino de frente, llegó a su abuela. Y le da la queja, abuela, pasé lo que tú nunca te imaginas. Llegué a ti, gracias a Dios. Y la abuela le dice, hija, jamás le tendrás temor a los goblins de nuevo. Así es el camino del creyente. El camino del creyente no tiene marcha atrás. Ahorita la hermana nos llevó y en alabanza nos dirigió hacia una canción que decía, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El camino del creyente se camina apoyado de las promesas del Señor. Las promesas son la fortaleza de la fe. Sin ellas no podemos caminar, a pesar de lo difícil que sea el camino, de los tropiezos cuando el Señor nos lleve por situaciones duras, difíciles, donde no sabemos qué esperar. Tenemos que agarrar de esas promesas, agarrar de ese hilo y seguir caminando hacia adelante, porque confiando que al final vamos a estar con Él en la gloria. Por eso el himno cuando termina, firmes en la fe, dice, tronos y coronas no pueden perecer, pueden perecer. De Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Les voy a decir para que lo vean en términos prácticos. Esta semana, como les dije, el Señor ha estado trabajando gloriosamente en mi vida
y es para su gloria y para su honra. Mi hijo le dan una tarea, la cual la maestra no lo pone en la libreta, ni nos envía un correo electrónico al respecto. Y era que ella le había dicho a los niños, los que tengan instrumentos musicales en su casa, tráiganlo a la escuela mañana. Pero cuando comienza el año escolar, lo primero que te dicen y te enfatizan es que los niños no pueden llevar absolutamente nada a la escuela. No pueden llevar juguetes, no pueden llevar cosas que los distraiga, que peleen después entre sí. Y como no tenemos instrucciones de la maestra, el niño se lo dice a su abuela primero. Abuela, me han dicho que lleve un instrumento musical, yo tengo maracas, quiero llevarla. No le hacemos caso de momento. Da la mañana y el nene está empeñado en que quiere llevarse las maracas y tiene un ukulele y quiere llevarse el ukulele, quería llevarse todos los instrumentos para la escuela. Y yo le digo, Eduardo, no tenemos esa instrucción, no puedes, tú sabes que no, los puedes llevar si quieres al carro, pero es que no, porque te vas a antojar y va a ser peor. Se va enfogonado conmigo, se monta en el carro y sigue y empieza a llorar de camino. Y me dice, papi, yo tengo que llevar los instrumentos a la escuela. Y iba bien atribulado. Y yo le digo, Eduardo, te voy a decir algo. Si cuando lleguemos a la escuela, yo hablo con la maestra, y la maestra me dice que en efecto, ella te dio esa instrucción y que hay que traer instrumentos musicales si los tienes, yo te prometo que yo voy a ir a casa inmediatamente, voy a buscar todos tus instrumentos musicales y te los voy a traer. Inmediatamente se fue el llanto, el nene se tranquilizó, entró en paz a la escuela a pesar de que mientras caminábamos por la acera habían otros nenes con maracas y ya yo sabía. Y entramos y le digo a la secretaria, Charlene, esto de los instrumentos, ¿es cierto? ¿Cómo es la cosa? Sí, fue que la maestra no lo puso, pero dijo que los que tenían podían traer. Eduardo me mira y sigue caminando. Pero hubo algo maravilloso y les cuento. Salí inmediatamente a mi casa, busqué los instrumentos, los llevé, se los entregué a Charlene, quien ella se los entregó al nene. Y llego a mi casa después y le digo a mi esposa y le cuento el relato. Y le digo, yo lo único que quiero es que al final del día él sepa que yo le cumplí, que yo cumplí mi promesa. Y ella me dijo a mí, papi, el nene no esperaba menos. El nene espera que su papá cumpla lo que le dice. Eso es lo que él espera. Ustedes no saben cómo eso ha agarrado mi corazón en esta semana con respecto a las promesas del Señor. Así mismo es el Señor para con nosotros. Pero fíjense cómo la promesa cambió la actitud de mi hijo. Así las promesas del Señor deben y tienen por necesidad que cambiar nuestra actitud. Que cambiar nuestro llanto y nuestro dolor por gozo. No importa lo que estemos pasando, si nos agarramos de las promesas, tiene que tener un efecto. Hay Jonathan Edwards escribió una vez una porción que a mí me gusta mucho y yo la saqué y la he convertido en algo práctico que utilizo a diario. John Piper también hace lo mismo. Un predicador, les digo lo que es. Y es que lo hice esta mañana antes de pararme aquí delante de ustedes. Y es esto. Yo voy delante del Señor y admito que yo no puedo hacer nada sin Él. Como vimos en Juan 15, porque apartados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, yo voy al Señor y le digo, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo ir a Betel y predicar tu palabra sin ti. Y luego le pido, en oración, le pido que me ayude. Y luego que yo he admitido que no puedo hacer nada sin Él, que necesito su ayuda para hacerlo, confío en sus promesas. Y después que yo confío en sus promesas, es decir, después que yo he admitido que no puedo hacer nada sin Él, que yo he orado pidiéndole la ayuda, confiando en sus promesas, entonces yo actúo. A menudo brincamos la promesa. Sabemos que no lo podemos hacer, oramos y actuamos. Y se nos olvida esa confianza en las promesas. La confianza en las promesas es esencial.
es importante y nos ayuda a crecer. Nos ayuda muchísimo. Y luego que termino, que he confiado y que he actuado, al final, no importa el resultado, le doy la gloria y las gracias. Si nosotros hacemos eso, es una pequeña herramienta que la podemos utilizar para nuestro crecimiento. Así que un poco con eso quería animar a que la iglesia, que ha estado 31 años en el Señor, continúe hacia adelante confiando en sus promesas. Porque ahora lo que les queda, como bien dice el pastor, a menos que el Señor venga hoy, que gloria sea así, sí, así es. Nos toca todavía mucho que caminar. Nos toca todavía mucho que confiar. Nos toca mucho de hermanos habitando juntos en armonía. Nos toca mucho de firmes y adelantes. El mundo dice así: caminante no hay camino, se hace camino al andar. La palabra dice así: yo soy el camino, la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí hay muchos de nosotros que todavía creemos que estamos en caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Eso es lo que enseña el mundo y la religión, que nos toca a nosotros agarrar machete y alar, y talar el camino. Venimos a la iglesia porque pensamos que es parte de talar el camino. Y venimos y nos congregamos porque sentimos que eso es lo que nos va a llevar a Él. Eso es lo que la religión nos lleva. La religión dice, y es el hombre buscando a Dios. El cristianismo es Dios buscando al hombre. No podemos talar, nos vamos a cansar y no vamos a llegar a ningún lado. El camino es uno que es imposible que tú lo forjes por tus fuerzas. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él ya lo taló. Te toca ahora a ti caminarlo juntos. Cuando vengan a la iglesia, cuando vengan aquí al servicio los domingos, no vengan a forjar su camino. No lo pongan como parte de lo que hacen para llegar a Él. Sino vengan y agárrense juntos de la mano, reconociendo que Él ya lo taló. Y vengan humildes delante de su presencia a adorarlo y alabarlo. Confiando en sus promesas, elevando sus voces unánimes juntos, uniéndonos a aquellas voces celestiales, a ese coro que eternamente le da la gloria a nuestro Padre. Hermanos, llenémonos de fuerza, agarrémonos de la mano sabiendo que ninguno puede talar más que el Señor, quien ya forjó el camino hacia el Padre. Es ahí su promesa. Si caminamos con Él, Él está con nosotros. Los que están en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Todo lo que pidáis, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. A Él celebramos hoy. A Él le damos la gloria. A Él le damos la honra. Tómense un segundito simplemente para que entiendan el peso de la gloria de Dios que está sobre este lugar ahora mismo. Sientan el sudor y el camino que ha tenido que forjar el Señor para que estemos aquí habitando juntos. No peleen contra Él, no forjen su camino. Ríndanse ante el Señor. Sientan el trabajo que Él ha hecho. Todos los que estéis cargados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. Siéntanlo, porque esa es la celebración de hoy. Es a Él, al gran yo soy. De camino a la iglesia, pasé por el correo y venía pensando, de momento se me fue la mente y me puse a pensar en el sistema de correo nuestro.
en cómo ya no hacemos cartas. La Biblia está hecha y llena de muchas cartas. Conocemos mucho de nosotros a Pablo. Y voy a hacer un cambio. Ahora quiero dirigirme a todos los que están aquí presentes, cristianos y los que aún no han conocido al Señor. Y venía pensando en cómo estas cartas forman este libro tan hermoso y cómo hay tantos libros ahí puestos, compuestos, llenos todos inspirados por el Señor. Y eso me llevó a pensar en el primer siglo y el sistema de correspondencia de ellos. Pero luego dije, pero es que ellos no tenían sistema de correo. Nosotros hoy en día ya no hacemos cartas, ahora tenemos otro sistema aún más eficiente. Y escribimos una carta en una computadora, le damos a un botón e inmediatamente, en segundos, está en su destino. Y eso es una bendición que tenemos. Podemos asegurarnos que lo que queremos llevar y transmitir va a llegar a su destino. En el primer siglo, sin embargo, no era ese el caso. En el primer siglo, si tú querías llevar una carta de una región a otra o a un conocido, tú tenías que depender o de los soldados o de los comerciantes. Los comerciantes se iban de un sitio a otro y tú les dabas la carta y ellos se ganaban un pesito extra. Se ganaban algo adicional y te la llevaban. O un comerciante que iba, o un soldado que iba a una pequeña guerra o una conquista y iba en esa dirección general a donde tú querías que tu carta fuera. Y tú escribías la carta, se la encomendabas al soldado y adiós. Porque tenía que pasar esa carta por caminos infestados de pillos, tenía que pasar por océanos, por mares rugientes, por tormentas. Si esa carta llegaba a su destino, era un milagro. Y así, los cristianos también en aquella época necesitaban de cartas que fueran llevadas de una iglesia a otra. Y confiaban en personas como Arquico o como Fibi, que llevó la carta a Roma. Personas, héroes de la fe, que a menudo se quedan escondidos en estas páginas. Pero héroes fieles que confiaban en las promesas del Señor y que caminaban llevando esas cartas a su destino. Y así de esos héroes, como yo sé que aquí hay muchos, como el hermano ha reconocido a algunos que han estado firmes y son firmes troncos de esta iglesia. Así hay héroes aquí. En particular, hay uno que llevó una carta un día, del cual se ha escrito la carta entera de él. Y está aquí, en esta Biblia. Está a los pasos del libro de Filemón, de Hebreos. La carta se llama la carta Filemón. Si me acompañan a ella. Y antes de leer la carta a Filemón, que está a los pies del libro de Hebreos, antes de Tito, quiero hablarle un poquito del trasfondo detrás de esta carta. Filemón, a quien se le dirige la carta, era un hombre rico, un hombre con mucho dinero y tenía muchos bienes. Esto lo sabemos porque Filemón tenía esclavos. Y para tener esclavos en aquella época había que tener dinero. Pero Filemón escucha el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Filemón escucha el mensaje de Jesucristo y se convierte a él. Y como tenía y era un hombre prudente, allí en su casa hizo o formó o se congregaba una iglesia que se congregaba en casa de Filemón, un hermano en Cristo que en algún momento escuchó el evangelio de la boca de Pablo, lo más probable en Efesio. No sabemos dónde fue, pero lo más probable era Efesio, y digo eso porque Filemón vivía en Colosa, que era bastante cerca de Efesio. Y allí Filemón escucha el mensaje de la salvación, le entrega su vida al Señor y lo sigue. Y Filemón tenía un esclavo. Ahora, este esclavo se llamaba Onésimo. Onésimo vivía con Filemón como esclavo
Pero Onésimo no le gustaba ser esclavo. Onésimo tenía unos planes mucho más poderosos para su vida. Él no quería ser un esclavo o un siervo, él quería forjar su camino. Él quería agarrar su destino por los cuernos. Y Onésimo, esperando y velando el momento adecuado, un día que Filemón y su familia se van de la casa, entra a la casa de Filemón y le roba todo lo que tiene. Todos los dineros, las prendas, todo lo coge y se marcha. E imaginemos a Onésimo con todo eso robado, arranca para Roma, porque él piensa en sí y dice, Roma sería mi mejor sitio para ir, es donde en aquella época había un refrán que decían, todos los caminos conducen a Roma. Y en Roma, una gran metrópolis creciendo, llegaban muchos esclavos, muchos comerciantes, estaban los juegos, había allí una gran multitud de todo, de lo bueno y de lo malo. Y Onésimo dirá, allí yo me escondo. Y se fue para Roma. Y un día estando Onésimo en Roma, viendo lo más probable, o a lo mejor esto tampoco lo sabemos, quiero que caminen conmigo, sentado a lo mejor en uno de los asientos del Coliseo, viendo los juegos y apostando la fortuna que tenía, se encuentra con otro que le dice, oye, ¿cómo tú llegaste a Roma? Y él le dice, no, yo soy comerciante y yo vengo aquí a disfrutar de estos juegos y a estar aquí en Roma, yo tengo mucha fortuna. Y ese le dice, pues mira, yo tengo una palabra para ti y me gustaría que tú conozcas a un amigo mío que tiene mucha sabiduría y si tú lo conoces de seguro se te va a pegar. No sabemos cómo, pero en algún momento Onésimo conoce a Pablo. Y lo más probable, ese amigo le dice, él se llama Pablo y está preso, pero yo te puedo hacer que tú llegues a él. Ven conmigo. Y Onésimo llegó, Pablo le predicó la palabra del Señor. Y Onésimo también se convierte al Señor Jesús. Onésimo también se levanta y entrega su vida al llamado sígueme. Y Onésimo, un día, estando a lo mejor ayudando a Pablo entonces en sus cosas, déjame explicarles algo. Cuando Pablo estaba preso en Roma, Roma no le daba nada, no le daba alimentos, no le daba ropa, no le daba absolutamente nada. Pablo tenía que arreglárselas por sí mismo para conseguirlo. Lo más probable de ahí es que viene la utilidad de Onésimo. Onésimo, que antes era parte del problema, ahora es parte de la solución y ayuda a Pablo. Lo más probable le buscaba los alimentos, los libros, los lápices para que Pablo pudiera continuar escribiendo, las ropas, los abrigos, se la lavaba, porque Roma no le daba nada, sí le permitía que recibiera visitas. Y así un día Onésimo le lleva las cosas a Pablo. Y Onésimo empieza a sentir una carga en su corazón y le dice, Pablo, te tengo que decir algo. Yo vengo de un pueblo que se llama Colosa. Y Pablo dirá, Colosa, yo conozco a Colosa. Sí, no, pero Pablo, es que tú no entiendes. Allí en Colosa vive un señor que se llama Filemón. ¿Tú conoces a Filemón, Onésimo? Filemón, sí, Filemón, yo lo conozco. A Filemón yo le prediqué el evangelio. Sí, Pablo, pero es que tú no entiendes. Yo vengo de la casa de Filemón y yo un día le robé todo lo que tenía. Con eso pagué mi viaje a estar aquí en Roma. Y Pablo le dice, Onésimo, ok, no hay problema. Vamos a hacer algo. Tú tienes que regresar, es verdad. Lo que está pesando en tu corazón es cierto. Tú tienes que regresar a Filemón, porque ya tú no eres el Onésimo aquel. Por lo tanto, te voy a ayudar, te voy a hacer una carta, tú vas a coger esta carta y se la vas a llevar a Filemón. Y Onésimo, yo me imagino que dice, sí, Pablo, es que acuérdate que lo que yo hice como esclavo que me escapé de la casa de mi amo es condenado por los romanos como un delito grave y la condena es la muerte. Me van a crucificar si voy. Y Pablo le dirá, no, pero confía en que esta carta te va a ayudar.
y llévala, porque tienes que regresar, Onésimo, así te cueste la vida. Y así va Onésimo, lo más probable, se tardó más en llegar a Filemón que lo que llegó a Roma, pero caminó hacia casa de Filemón. Y yo me imagino una mañana Filemón sentado en su barcón arriba, disfrutando de un buen desayuno, disfrutando de los pajaritos cantando y el sol levantándose. Y él allí tomándose el café, y de momento a lo largo de la entrada a su casa, un hombre que caminaba como Onésimo, acercándose a la casa. Y él lo mirará de lejos y dirá, no puede ser. Ese es Onésimo. No puede ser. Ese jamás se atrevería a poner pies aquí otra vez. Y vuelve y lo mira. Pero es que camina como Onésimo, tiene el cojeo que Onésimo tenía. Y arranca, se levanta, pone el café en la mesa, baja las escaleras, abre la puerta y está a punto de agarrar a Onésimo por el cuello. Ponerlo bajo arresto. Y Onésimo levanta la carta y le dice, Filemón, espérate un segundito. Por favor, lee esta carta primero. Yo no me voy a ir, yo me voy a quedar aquí, pero lee esta carta, por favor. No importa lo que tú hagas conmigo después. Y así, Filemón coge la carta y lee en el capítulo 1, versículo 1. Pablo. ¿Tú conoces a Pablo, Onésimo? Sí, Pablo, lo dejé en Roma, está allá en Roma. Y él lo mira, prisionero de Jesucristo. ¿Está Pablo preso otra vez, Onésimo? Sí, chico, está preso, tuvo problemas allá predicando el evangelio y peleó su caso ante el César y está esperando juicio. Y así decía la carta. Al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Apia, yo presumo que era la esposa de Filemón. Y Filemón lo más probable le dice, Apia, ven acá que tenemos una carta de Pablo. Y Apia a lo mejor deja los trastes a un lado, llega secándose las manos y ve a Onésimo. Mira, sinvergüenza, ¿dónde están mis prendas? ¿Dónde está la sortija que me dio mi bisabuela? Aquella, mira. Y Filemón, cálmate, Apia, que tenemos que terminar de leer la carta. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, lo más probable, el hijo de Filemón y de Apia. Y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así sigue leyendo Filemón hasta que lo que llega a lo que nosotros conocemos como el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Me detengo ahí porque Pablo está jugando con las palabras. Le está diciendo que en un tiempo él era inútil, Onésimo, pero que ahora es útil. El nombre Onésimo significa útil. Y Pablo le está diciendo, este no es el Onésimo que tú conociste. Te estoy enviando ahora al verdadero Onésimo, al que ahora te es útil tanto a ti como a mí, al que antes formaba parte del problema, pero que ahora es parte de la solución. Porque eso es lo que hace las buenas nuevas de salvación. Las noticias gloriosas de Jesús cambian quiénes somos. Pablo lo sabía muy bien. Pablo sabía que en un momento dado él trató de forjar su camino y que en ese momento dado también a él le cambiaron su nombre. Porque antes no era Pablo el Pablo que Pablo es ahora. Y así yo me imagino a Filemón decir, bueno, eso hay que verlo. Porque aquí yo no estoy muy convencido de esas conversiones rápidas, de esas profesiones de fe vacías. Vamos a ver si él sabe lo que tú hiciste. Porque si no lo sabe,
Yo te aseguro que si él lo supiera no hubiera escrito esto. Vamos a ver. Y dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Y así sigue leyendo y llega al versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Entonces estaba afuera del saco. Pablo sí sabía lo que había hecho Onésimo. Aún así escribió la carta. Ven, Pablo dice que él lo va a pagar, que se lo pongan a su cuenta. Y eso en parte es estas buenas noticias. Todos somos Onésimos o lo hemos sido en algún momento dado de nuestras vidas. Todos nosotros hemos tenido una deuda tan grande que no la hemos podido pagar. Una deuda de nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo, precisamente esto es lo que vino a hacer. Vino a pagar la deuda que tú no podías pagar por tu cuenta. El camino que tú intentas forjar no lo vas a lograr. Date cuenta que tus fuerzas no te dan. Date cuenta que tu sabiduría no llega jamás a donde tiene que llegar. Date cuenta que tu belleza y lo que tú estimas con valor no te llena. Porque todos hemos sido Onésimos. Y el Señor Jesús vino a pagar la deuda que tú y yo hemos adquirido. Una deuda que sobrepasa todas nuestras capacidades. Y eso en parte, digo en parte porque hay una segunda parte de esta carta que nos va a llevar a una segunda realidad de las buenas noticias. En la historia de Rusia había un líder, se llamaba Nicolás el I. Nicolás el I era un gran estratega de guerra, amaba la guerra, el arte de la guerra. Él de ahí levantaba su imperio precisamente porque él entendía que en la guerra estaba el fundamento de cualquier imperio, en una buena milicia. Y Nicolás le gustaba vestirse de soldado y caminar entre el campamento de ellos para velar que todo estuviera en orden, para hacer ejemplos y conocer las cosas de primera mano. Y eso hacía Nicolás el I. Y un día Nicolás se viste de soldado, va a un campamento y allí se encontraba el hijo de uno de sus mejores amigos. Él era contable de una tropa, pero como pasaba en Rusia, unos fríos enormes, un aburrimiento grande, y se la pasaba él para entretenerse jugando, apostando. Al principio apostaba su propio dinero, pero eventualmente le gustaba más y más, y empezó a meter la mano en el bolsillo de la tropa. Y así siguió haciendo hasta que un día le llega una notificación de los headquarters que le dicen, vamos a inspeccionar los libros mañana. Y él se asusta, sale, va a su oficina, cierra la puerta, saca el libro, lo pone en la mesa, saca el dinero que queda en la caja y lo pone. Y empieza a contar. Cuando se da cuenta del resultado y dice, pero caramba, debo más de lo que pensé. Y vuelve y cuenta de nuevo porque no lo puede creer, porque era una deuda muy, muy enorme. Así las cosas, agobiado decide quitarse su vida, porque lo que venía para él era desgracia para él y su familia. Así que abre la gaveta de su escritorio, saca un revólver, lo pone sobre la mesa, abre la gaveta del lado izquierdo, saca una botella de vodka, lo pone sobre la mesa. Se queda mirando el papel, agarra una pluma y escribe, una gran deuda, ¿quién la puede pagar? Empieza a tomar y decidido que a las 12 de la medianoche se va a quitar su vida. Y mezclado entre el vodka y la depresión y la angustia, se quedó dormido. Ese día Nicolás I iba a caminar por ese campamento.
Se queda mirando, están todas las luces apagadas como debe estarlo a las 12 de la medianoche. Mas sin embargo ve debajo de la puerta de uno de los cuartos que hay una luz encendida. Va y toca en la puerta, nadie responde. Nicolás entra. Ve lo que está sucediendo, ve la botella de vodka, ve el revólver sobre la mesa, ve a esta persona durmiendo. Se acerca por detrás y lee. Ve los números, ve el dinero, una gran deuda, ¿quién la puede pagar? Está a punto de arrestarlo porque se da cuenta de lo que está sucediendo. Y cuando lo mira, se da cuenta que es el hijo de su mejor amigo. Y Nicolás agarra la pluma, pone debajo de la oración que él escribió, Nicolás el primero. Coge su sello, su sortija, la moja y la estampa. Y se va. Este hombre se levanta de momento, se acuerda de la deuda, lee otra vez una deuda cuán grande, ¿quién la podrá pagar? Agarra el revólver, se da cuenta que ha pasado la medianoche. Y cuando vuelve y baja la cabeza, ve que dice Nicolás el primero y el sello real sobre el papel. Confundido se piensa y dice, Nicolás estuvo aquí. Y lo vuelve y lo mira, todavía un poquito con el dolor de cabeza de levantarse así, con la angustia, decide esperar hasta la mañana. Pone el revólver otra vez en la gaveta, guarda la vodka y se acuesta en el futón. Por la mañana, cumpliendo su promesa, Nicolás el primero envía allí a su oficina cada uno de los centavos que este hombre debía. Ven, solamente un nombre causó paz, tranquilidad a esa alma, y fue el nombre de Nicolás. Cuando yo estaba en el mundo y seguía las cosas del mundo forjando mi camino, alguien me predicó el Evangelio. Y yo sabía una sola cosa, que si yo existía en un mundo donde existía un Dios santo, yo jamás podría llegar a Él, porque yo sabía lo que yo había hecho. Y solamente un nombre trajo paz a mi alma, trajo alegría a mi corazón, y fue el nombre de Jesús. Ese gran yo soy. Si aquí hay alguien ahora mismo que se siente que es Onésimo, que se siente como este soldado, que reconozca, que sepa que de esto se trata el Evangelio, que significa las buenas noticias que nosotros aquí proclamamos, que hay un Salvador que pagó la deuda. Pero esta es solamente la primera parte del Evangelio, la primera parte de estas buenas nuevas. Ven, la historia continúa y lo más probable fue Apia, porque Filemón le habrá dicho, Onésimo, está bien, tienes razón, yo te perdono. Pues entonces vete a la cama de los esclavos, mañana laboras y continúas como antes. Pero Apia, siendo una mujer sabia, esas esposas que Dios pone en nuestras vidas para que nos ayuden en el camino, para que nos lleven a darle gloria a Él, le habrá dicho, Filemón, ¿se te olvida algo? Mira lo que dice aquí. De nuevo, versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Filemón, tú no harías que Pablo durmiera con los esclavos, ¿verdad? Filemón, yo no sé, pero yo creo que Pablo está diciendo aquí que lo recibas como lo recibirías a él. Apia, pues claro que yo no pondría a Pablo a dormir con los esclavos. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Y yo me imagino, no sabemos qué pasó, pero sí pasó algo así, que Onésimo le abrieron las puertas, entró a la casa y lo pusieron en la habitación del huésped. Y lo más probable, Apia le dijo,
Bueno, Onésimo, yo no sabía que algún día yo te iba a decir esto, pero tienes hambre, ¿quieres que te prepare algo? Y Onésimo, lo más probable, le dijo, bueno, Apia, a mí me han contado de tu mofongo, que eso es espléndido. Y Apia, pues claro que sí, Onésimo. Cuando yo conocí a mis suegros, eran unas navidades. Mi esposa me lleva por primera vez a conocer a su familia. Y yo estaba bien nervioso. Todavía yo no le había entregado mi corazón al Señor. Yo estaba ya sintiendo la necesidad de Él en mi vida. Pero me llevan a casa de mi suegra y mi suegra me abre la puerta. Mi esposa le dice, mami, este es Antonio. Mi suegra me abraza y me dice, adelante. Me sienta a la mesa y me da un plato de arroz con dulce. Y yo me lo como y me dice, también Antonio, para que sepas, ahí está la nevera, está llena de comida. Si tienes hambre, lo que gustes, la nevera es tuya. Yo llevaba 30 minutos en la casa y ya tenía acceso a la nevera. Después me dice, al rato, como a los 20 minutos, si estás cansado, que debes estarlo, verá casi por la noche, te puedes acostar un rato en lo que llega Benja, el papá, mi suegro, que había salido un momento, si quieres descansar. Habían pasado 45 minutos, yo tenía acceso a la nevera y al mejor cuarto de la casa. Después llegó Benja, llegó el suegro, y yo para esa época tenía un negocio de alquiler de bicicletas aquí en Ponce. Y tenía muchas bicicletas y tenía una pick-up que se me había dañado. Ellos lo sabían, estaba en el mecánico. Y Benjamín llega porque estaba echándole gasolina a la guagua. Me da las llaves y me dice, Antonio, toma, utiliza mi pick-up en lo que te arreglan la tuya. Yo llevaba 1 hora en la casa y tenía acceso a la nevera, tenía acceso al mejor cuarto de la casa y al carro de la casa lleno de gasolina. Yo a menudo me pregunto si yo hubiera ido a la casa otro día antes y tocaba en la puerta y me abrían y yo diría, hola, soy Antonio. La suegra hubiera mirado y hubiera dicho, ¿y? Ajá. Y si a lo mejor lograba convencerla a que, porque como son hermanos en Cristo, a que yo tenía hambre y que necesitaba a lo mejor algo, lo más probable me hubiera hecho un sándwich, me hubiera a lo mejor dejado entrar a la casa. Pero tan pronto hablara con su esposo, con Benjamín, Benja, yo no creo que ese muchacho nos vaya a dar problemas o haga daño, pero sácalo de aquí, llama a la policía, no sé qué vayas a hacer, pero sácalo de aquí. ¿Cuál fue la diferencia? En la primer relato, los suegros me recibieron porque yo estaba en su amada. Y como trataban a su amada, me trataban a mí. Lo que era de ella, ahora era mío. Los privilegios que ella tenía en la casa, ahora eran mis privilegios. El amor que le brindaban a ella, ahora era el amor que ellos tenían para mí. En Efesios dice que nosotros somos aceptos en el amado. No solamente Jesucristo pagó la deuda que tenemos, sino que ahora en Él recibimos el amor del Padre que Él tiene por Él. En Él somos aceptos. Lo que ahora es de Cristo es de nosotros. El amor del Padre para con su Hijo ahora es el amor para con nosotros. Yo les digo una cosa, no existe otra mejor noticia que esa. No hay nada más poderoso bajo el sol que el nombre de Jesús. Ven, en la cruz de Cristo Él se despojó su vestidura para ampararlos a ustedes. En la cruz de Cristo Él fue desamparado por el Padre para que el Padre nos ampare a nosotros. Si aquí hay alguien
que siente el peso de esta noticia, si su corazón siente la necesidad de recibir ese tipo de perdón y ese tipo de aceptación, en la cruz de Cristo nosotros somos más amados que jamás hubiéramos merecido. Somos más perdonados que jamás hubiéramos podido ser perdonados. Nosotros somos aceptos en el amado. Que a Él sea la gloria por siempre. Les voy a pedir de nuevo que me acompañen en oración ahora. Que si de nuevo hay alguien que necesita recibir esta noticia, porque no hay condición, el camino no lo pueden forjar, el camino ya fue forjado. La única condición es el corazón dispuesto, el corazón que reconozca la necesidad de un Salvador, de un Redentor. Si alguien quiere o tiene la necesidad de un Salvador, pase por aquí adelante. Si alguien tiene el peso de una deuda que siente que no puede pagar, pase por aquí adelante. Él está llamando hoy y dice: sígueme, niégate a ti mismo, carga tu cruz, ven al pos del Señor. Él quiere que tú estés con Él. Él quiere amarte así como tú nunca jamás te has imaginado ser amado. Ese es el amor, que nos amemos unos a otros. No hay mejor amor que Él dice que el que entrega